Vivía en un viejo caserón de las afueras de Guadalajara, una casa que alguna vez tuvo un aire señorial, con sus balcones de hierro forjado y sus paredes color terracota, pero que ahora mostraba grietas en la pintura y un portón que ya no cerraba del todo. Yo, María del Carmen, tenía 63 años. Pasaba la mayor parte de mis días sentada en un sillón junto a la ventana, viendo cómo la vida seguía afuera mientras mi mundo se quedaba quieto. Mi marido había muerto hacía más de 10 años, mis hijos estaban en otras ciudades, y los nietos rara vez me escribían. Mi única compañía eran los libros, un viejo radio de madera y Don Gato, un gato naranja que me seguía a todas partes. En mi casa siempre flotaba el aroma de canela y vainilla, porque a pesar de la artritis en mis manos, todavía me gustaba hornear pan dulce y galletas. A veces ofrecía un poco a los niños de la calle, que sonreían tímidamente antes de correr de nuevo al ruido de la ciudad. Aquella tarde de otoño, mientras el cielo se teñía de naranja, escuché un golpe en la puerta. Nadie llegaba sin avisar. ¿Quién es?, pregunté con cautela. Entrega para la señora María del Carmen, respondió una voz juvenil, masculina. Me acerqué al ventanuco de la puerta y vi a un muchacho alto y delgado, con una chaqueta verde que llevaba bordado el logo de una empresa de mensajería. No tendría más de 25 años. Sostenía un paquete de papel craft en sus manos. Debe estar equivocado, le dije, pero abrí un poco la puerta. El joven sonrió. Aquí dice su nombre y dirección. Quizás alguien quiso sorprenderla. Tomé el paquete con cierta desconfianza. Dentro había una caja con frutas frescas y una nota escrita a mano, espero que le guste. T. No entendía nada. ¿Quién era T? ¿Y por qué pensó en mí? Al día siguiente, cuando ya había dejado de pensar en aquello, el mismo repartidor regresó. Buenas tardes, doña María, dijo con un entusiasmo que me sorprendió. ¿Y cómo sabes mi nombre?, pregunté. Lo traen los pedidos, señora. Por cierto, soy Alejandro, respondió con una sonrisa franca. Esta vez el paquete contenía un chal tejido, suave y cálido, acompañado de otra nota, sé que las noches aquí son frías. Me estremecí. Aquella persona sabía demasiado sobre mí. ¿Has visto quién los manda?, quise saber. No, yo solo entrego. Pero me gusta traerle estas cajas, parece una especie de misterio. Me quedé observándolo. Había algo limpio y luminoso en su mirada. Quizás por eso, antes de que pudiera pensarlo demasiado, le pregunté. ¿Tienes hambre, Alejandro? Él dudó, se rascó la nuca y al final asintió. Un poco, la verdad. Entonces entra. Tengo panecillos recién horneados con canela. Su rostro se iluminó como un niño. Entró y esa fue la primera vez que compartimos la mesa. Yo le serví té caliente en tazas antiguas, y él me habló de su vida, de cómo había llegado desde un pequeño pueblo de Michoacán, de su sueño de abrir algún día su propia cafetería, del trabajo duro en la ciudad. Yo lo escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la casa volvía a tener voz. Las visitas se repitieron. Cada día él me entregaba un paquete distinto, dulces artesanales, un libro usado, calcetines de lana, cosas simples pero pensadas con ternura. Y cada día se quedaba más tiempo. Yo lo recibía siempre arreglada, con mis vestidos de lino bordado, mis zapatos bajos de cuero y los collares largos de cuentas que coleccionaba en mi juventud. Él a veces me miraba con atención, con un gesto que me incomodaba y me halagaba al mismo tiempo. Había algo de inocente curiosidad, pero también una chispa escondida, un pequeño fetiche juvenil hacia lo prohibido, que preferíamos mantener en silencio. Una noche, mientras afuera caía la lluvia sobre las calles empedradas, él se quedó más tiempo de lo habitual. Nos sentamos a escuchar un viejo disco de boleros. Alejandro, nervioso, me ofreció la mano para bailar. Yo reí, pero acepté.
Bailamos torpemente, mi falda de flores rozando sus jeans gastados, su mirada fija en mis labios. Sentí el rubor subir a mis mejillas. Era absurdo, pensé. Él era tan joven, y yo ya había vivido tanto. Pero en ese momento, cuando la música nos envolvía y sus dedos rozaban apenas mi cintura, volví a sentirme viva. Y lo peor, o lo mejor, era que deseaba repetirlo. Los días comenzaron a parecerse a un pequeño ritual secreto. Alejandro llegaba con sus paquetes misteriosos, y yo lo esperaba siempre con una mesa puesta, té de manzanilla, bizcochos recién horneados o, cuando me sentía con fuerzas, churros espolvoreados con azúcar. La casa, que antes parecía un mausoleo silencioso, recuperó vida con su risa y su voz joven. Pero con cada visita, la incógnita crecía más. ¿Quién enviaba esas cosas tan íntimas, tan pensadas para mí? Una tarde le pregunté directamente. Alejandro, ¿de verdad no sabes de dónde vienen estas cajas? Él sonrió nervioso, pasó los dedos por su cabello y dijo: Se lo juro, señora, solo me toca entregarlas. Noté algo raro en su mirada, un destello de algo que no quería confesar. Lo dejé pasar, pero dentro de mí se sembró la duda. Una noche fría, cuando la lluvia golpeaba contra los vidrios y el viento hacía crujir los postigos, decidí abrirme más con él. Llevaba un vestido negro de seda que tenía guardado desde mis años de juventud. No era atrevido, pero abrazaba mis curvas maduras con una elegancia que sabía bien cómo jugar con los recuerdos. Alejandro, al verme, se quedó mudo un instante. Se ve preciosa, doña María, murmuró, bajando la vista. Sentí un cosquilleo extraño, mezcla de pudor y orgullo. Esa chispa prohibida seguía creciendo entre nosotros. Esa noche hablamos largo. Yo le conté de mis viejos sueños: quería conocer Madrid, escribir un libro, pasear por la playa de Cádiz al atardecer. Él escuchaba con los ojos brillantes, como un niño frente a un cuento. Después me preguntó: ¿y por qué nunca lo hizo? Porque la vida me llevó por otros caminos, respondí. Hijos, deberes, rutina, y un día me di cuenta de que ya era tarde. Él negó con la cabeza. Nunca es tarde. Usted todavía tiene tanto por vivir. Sus palabras se clavaron en mí como un fuego dulce. Y entonces sucedió, mientras hablábamos, me rozó la mano. Fue un roce leve e inocente en apariencia, pero que me estremeció entera. Mis labios se entreabrieron, pero no dije nada. Sentí que su respiración se acercaba, y por un momento el mundo entero desapareció, quedando solo ese instante, húmedo y vibrante entre la lluvia y nuestros cuerpos. No pasó nada más, pero al irse esa noche, el eco de sus dedos en mi piel me dejó sin dormir. Con el paso de los días, su presencia se volvió imprescindible. Yo esperaba su llegada con impaciencia, me arreglaba con más cuidado, un broche en el cabello, unos pendientes de plata que guardaba para ocasiones especiales, un perfume de jazmín que no usaba desde hacía años. Y siempre al verlo entrar me sentía más joven. Pero el misterio me carcomía. Una tarde, al recibir una pequeña caja con un libro antiguo de poemas españoles, lo miré fijo a los ojos y le dije: Alejandro, ya sé quién manda estas cosas. Él palideció. ¿Quién? Preguntó con la voz apenas audible. Eres tú. El silencio cayó como un trueno entre nosotros. El silencio tras mis palabras fue tan denso que hasta el tic-tac del reloj en la pared parecía un golpe seco. Alejandro me miraba con los ojos abiertos de par en par, como si lo hubiera sorprendido desnudo frente al mundo. Yo balbuceó, llevando una mano a su cabello. ¿Por qué piensa eso? Porque eres el único que sonríe cada vez que entregas una caja. El único que sabe cómo tomo el té, que se queda siempre más tiempo del necesario. Nadie más podría hacerlo, respondí con firmeza. Él se dejó caer en la silla, suspirando profundamente. Está bien, dijo finalmente. Sí, fui yo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué, Alejandro? ¿Qué buscabas?
Él levantó la mirada y por primera vez desde que lo conocía, dejó caer todas las máscaras. Al inicio era solo un juego, un experimento, quería ver si los pequeños detalles podían cambiarle la vida a alguien. Pero luego comencé a esperar estas visitas con ansias, a pensar en usted cuando estaba lejos. Empecé a necesitar verla, escucharla, reír con usted. Me quedé en silencio con un temblor en las manos que no podía controlar. Eso es una locura, murmuré. Lo sé, contestó él, acercándose un poco más. Pero es la verdad. La lluvia golpeaba las ventanas como si acompañara nuestro desvarío. Alejandro extendió la mano y rozó apenas mis dedos. Yo debí apartarme, debí decir no, pero no lo hice. Sentí un calor extraño recorrerme, un calor que había olvidado hacía décadas. Me puse de pie, caminé hasta la ventana, intentando calmarme. El reflejo del vidrio me mostró el rostro enrojecido, el pelo suelto sobre los hombros, y el vestido de seda que parecía ahora demasiado atrevido. Soy demasiado mayor, Alejandro, dije en un susurro. Él se levantó, dio unos pasos hacia mí, y su voz me envolvió como un hechizo. Y demasiado hermosa para estar sola. Giré lentamente. Estaba tan cerca que pude sentir su aliento tibio. Me estremecí. Dime que me vaya, susurró él. Dilo y no volveré. Yo abrí la boca, pero no salió ningún vete. Mis labios guardaron silencio, y ese silencio lo dijo todo. Entonces sus dedos rozaron mi mejilla, temblorosos, reverentes. Fue un toque casi infantil, como si temiera romperme. Bajó la mirada a mis labios y yo, sin darme cuenta, incliné apenas el rostro hacia él. Su beso fue leve, apenas un roce, tan delicado como el aleteo de una mariposa. Pero me devolvió la juventud perdida en un instante. El corazón golpeaba mi pecho con fuerza, y en mi interior algo despertaba, algo que había estado dormido demasiado tiempo. No hubo palabras. Solo la música de la lluvia, el eco de nuestros respiros, y esa sensación prohibida que nos envolvía. Fue el comienzo de algo que sabía que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de aquel primer beso nada volvió a ser igual. Alejandro y yo comenzamos a compartir más que palabras. Venía incluso cuando no había paquetes que entregar. Me ayudaba en el jardín, reparaba goteras, y muchas veces terminábamos sentados en la cocina, tan cerca que la distancia parecía un juego infantil. Me esforzaba por verme distinta, elegía vestidos más vivos, me pintaba los labios de un tono coral que había dejado olvidado en un cajón, y usaba tacones bajos que hacía años no tocaba. Cada detalle era una confesión muda, quería gustarle, aunque sabía que el mundo no lo aceptaría. Y efectivamente el mundo empezó a murmurar. Las vecinas de la cuadra cuchicheaban cuando me veían salir con él a comprar pan. Una señora con su abanico en la mano, dijo en voz apenas disimulada. Mira, ahí va la doña con su nieto, o algo peor. Me ardieron las mejillas, pero fingí no escuchar. Un día, mientras tomábamos café en la sala, Alejandro me miró con seriedad. ¿Le afecta lo que dicen? Claro que sí, admití, bajando la mirada. He pasado la vida entera intentando ser correcta, y ahora todos me ven como una vieja ridícula. Él me tomó la mano con firmeza. No lo es. Y aunque lo fuera, ¿qué importa? Yo solo sé que cuando estoy con usted me siento vivo. Su seguridad me estremeció. Aún así, había noches en que dudaba. Me miraba en el espejo y veía las arrugas, las marcas del tiempo en mi piel, y pensaba, él merece a alguien joven, no a mí. Pero cuando sus ojos se clavaban en los míos, todo ese ruido desaparecía. Una tarde, cuando la lluvia volvía a caer sobre Guadalajara, nos quedamos solos en la sala. Alejandro puso un viejo disco de boleros. Yo llevaba un vestido azul oscuro con encaje discreto en el escote, y sentí como su mirada recorría cada pliegue de la tela. Está preciosa, susurró. Nos levantamos a bailar.
Sus manos rozaron mi cintura, y aunque el contacto era casto, la electricidad me recorrió entera. Mis dedos se apoyaron en su hombro firme, y me descubrí deseando que no me soltara nunca. Entonces, al terminar la canción, él se inclinó y me besó de nuevo con más fuerza, con más hambre. No hubo exceso, no hubo nada obsceno, pero en ese roce había todo, pasión contenida, el choque de dos mundos que no debían encontrarse. Yo lo permití con el corazón desbocado. No sabíamos que alguien nos observaba desde la ventana. Esa misma noche los rumores se multiplicaron. Al día siguiente en el mercado, dos hombres se rieron al verme. ¿Así que ahora le gustan los repartidores? Me temblaron las manos al pagar las frutas. Sabía que la ciudad no nos perdonaría. Esa noche, con lágrimas en los ojos, le dije a Alejandro: quizá deberíamos detener esto. Él me abrazó con fuerza. No me pida que la deje porque no lo haré. Sus palabras fueron como un juramento, pero en lo más profundo de mí, un miedo comenzó a crecer. El tiempo pasaba, y aunque yo me sentía rejuvenecida con Alejandro a mi lado, la presión del entorno se volvía insoportable. Mis hijos, que apenas me llamaban antes, aparecieron de repente con reproches. ¿Cómo puedes hacerle esto a la familia, mamá? Me gritó mi hija Lucía una tarde con el rostro encendido de rabia. Ese chico podría ser tu nieto. ¿No lo ves? Solo te quiere por tu casa y tu dinero. Yo intentaba explicarle, pero sus palabras eran cuchillos. Alejandro me defendía con un silencio orgulloso sin alterarse, aunque veía la rabia contenida en su mandíbula apretada. Un día tomé una decisión impulsiva, fui al notario y dejé todo a nombre de Alejandro. No porque él lo pidiera, sino porque quería asegurarme de que si algún día yo no estaba, él tendría un lugar. No le conté al principio. Cuando por fin se lo mostré, su reacción me sorprendió. No, exclamó arrojando los papeles sobre la mesa. No quiero nada de esto. Mi futuro es usted, no una casa ni un título. Me abrazó con desesperación, y por un momento creí que era sincero. Quise creerlo. Pero la duda siempre acecha. Y una noche, cuando dijo que debía quedarse a ayudar en el trabajo del almacén, decidí salir a caminar. El aire húmedo de Guadalajara olía a tormenta. Al doblar una esquina, lo vi. Alejandro estaba frente a un bar con una muchacha joven, alta, de cabello negro que caía como una cascada sobre sus hombros. Ella se inclinó y le susurró algo al oído. Y él rió. Rió con la misma risa que tantas veces me había regalado a mí. Los observé congelada, con el corazón desgarrándose. Y entonces el beso. Sus labios sobre los de ella, sin prisa, sin resistencia. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Volví a casa sin recordar cómo. Mis manos temblaban, mi vestido empapado por la lluvia. En la sala el reloj seguía marcando el tiempo, como si nada hubiese cambiado. Pero todo había cambiado. Cuando finalmente llegó con su sonrisa cansada y la chaqueta mojada, me miró con ternura fingida. Buenas noches, Carmen, dijo. Ha sido un día largo en el almacén. ¿En el almacén? Pregunté con la voz fría como el hielo. Él se detuvo. Su silencio me confirmó lo que ya sabía. No le grité. No hice escenas. Solo le dije con calma amarga. Lo vi. Y no hay nada que puedas decir para borrarlo. Su rostro se contrajo, buscó palabras que no encontró. Y en ese vacío comprendí toda la verdad, nunca había sido solo amor. Había ternura, sí, pero también engaño, necesidad, mentira. Lo vi salir por la puerta, llevándose su chaqueta y su sombra. Y mientras la tormenta rugía afuera, sentí algo inesperado, una libertad oscura, dolorosa pero firme. Al día siguiente anulé los documentos del notario. Y fui a la policía. Había descubierto también que Alejandro había movido dinero de mis cuentas sin mi permiso.
Ya no era solo un traidor, era un ladrón. Cuando firmé la denuncia, el detective me miró y dijo: «Tienes suficientes pruebas. Lo atraparemos». Salí de la comisaría con lágrimas en los ojos. Era el fin. O quizá el principio de algo nuevo. Pero en mi corazón quedó una duda venenosa: ¿de verdad fue solo una mentira? ¿O alguna vez me amó de verdad? Y esa pregunta aún me persigue, como un fantasma en cada rincón de mi viejo caserón.